Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A una hora de la ciudad de Nueva York, una banda de letales sicarios apareció en una pacífica comunidad suburbana. Atacaron rápida y salvajemente. Los agentes se enteraron de que el líder de la pandilla había estado viviendo clandestinamente por más de 2 décadas. El grupo especial antiterrorista del FBI de Nueva York tenía la esperanza de encontrar al fugitivo más buscado antes de que él asesinara de nuevo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una serie de atracos a vehículos blindados y disparos impactaron a las fuerzas policiales. La brutal violencia de los delitos sugirió un motivo más allá de la ambición. Cuando los ladrones comenzaron a atacar a la policía, el FBI tomó el control. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes pasarían miles de horas para detener una banda armada que aterrorizó a Nueva York. Bajo fuego. Condado de Rockland, Nueva York, 1981. El creciente suburbio a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York se había convertido en un refugio de antiguos habitantes. Muchos abandonaron la urbe en busca de vecindarios más seguros y económicos para sus familias. Preferían espacios más abiertos y de menos criminalidad. El pueblo de Nanuet era un pueblo común y atraía a muchos a su nuevo centro comercial. A las 3:10 de la tarde del 20 de octubre de 1981, un camión blindado de la compañía Brinks hizo un recorrido regular programado por un minorista. Un guardia permanecía en el camión mientras otro vigilaba las puertas. Un tercero regresó con dinero en efectivo y facturas. De pronto, una banda de hombres enmascarados irrumpió de una furgoneta roja. Un guardia recibió un disparo en la garganta y el otro en el brazo. Luego, los sicarios apuntaron al conductor. Él disparó en defensa, pero el tiroteo de los asaltantes fue abrumador. Un guardia logró montarse en la parte trasera del camión para protegerse. ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Muévanse, ¡Apúrate! muévanse! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos! Tyler, vámonos. El jefe de la policía, Allen Calsey, del departamento de South Nyack, Grandview, estaba a 8 kilómetros cuando recibió la llamada. Los oficiales de otras ciudades cercanas también fueron llamados, ya que Nanuet era muy pequeña para mantener su propia fuerza policial. En octubre de 1981, cuando el caso Brinks ocurrió, fue un evento extremadamente impactante para toda el área del condado de Rockland, para la comunidad de Nyack, para la comunidad de Clarkstown. Fue algo que nunca esperaban ver. La policía y los paramédicos de Clarkstown llegaron primero. Se llevaron a uno de los guardias con un soporte vital esperando a que sobreviviera el camino al hospital. El guardia del Brinks, Peter Page, nunca llegaría. Un disparo había seccionado las arterias principales en su hombro derecho y su cuello. Murió antes de que la ayuda llegara. El conductor ileso dijo que los sicarios llevaban máscaras. Creía que eran hombres negros. Y huyeron en una furgoneta roja. Gracias al registro de un depósito, la policía supo que faltaban 1.6 millones de dólares. De esos, 1.3 millones estaban en el camión. El comandante Calsey recibía las actualizaciones mientras se dirigía a la escena del crimen.
La primera información que llegó de la escena de Nanuet era que los sospechosos habían escapado en una furgoneta roja. Iban en dirección por la Ruta 59. Esto los llevaría a una ruta adyacente a la carretera del estado de Nueva York por el puente Tappan Zee. Unos instantes más tarde, una residente local cerca del centro comercial informó haber visto a unos hombres enmascarados en un estacionamiento pasando sacos y armas a un pequeño camión de mudanzas. La testigo dijo que los vehículos se fueron en dirección este. El detective Arthur Keenan y 2 oficiales más estaban en la Ruta 59, cerca de la entrada de la carretera cuando recibieron la actualización. Entramos a la Ruta 59, cerca de la carretera del estado de Nueva York, para ver si veíamos al vehículo. Fuimos a esa área imaginando que esa sería la vía de escape. Cuando los oficiales llegaron a la intersección de la calle Mountain View y la Interestatal 87, notaron que un camión de mudanzas esperaba para cruzar a la izquierda hacia la carretera. Keenan ordenó que una patrulla bloqueara el acceso. Luego el detective recibió una llamada de un segundo camión de mudanzas. En ese momento había una radiotransmisión de la policía de Orange Town donde decían que tenían un camión en dirección sur por la ruta 304 cerca de la frontera con Nueva Jersey, el cual estaba casi en la misma distancia del centro comercial Nanuet donde estábamos. Con la duda de si ese camión era el de los sospechosos, el sargento Edward O'Grady y el detective Keenan bloquearon el camión. Los oficiales Brian Lennon y Waverly Shea Brown se acercaron a los conductores. Los sospechosos fueron descritos como hombres negros. En la intersección observamos que el conductor y la pasajera eran personas blancas. Sí. La mujer se quejó por la escopeta. Sí, vaya y ponga esa... El oficial O'Grady le ordenó a Lennon que llevara el arma a la patrulla. Creyeron que habían detenido al camión equivocado. Boulevard hacia el oeste. Mientras Lennon aseguraba el arma, el detective inspeccionó la caja del camión de mudanzas. Aunque no parecía estar cerrada, la puerta no abría. Le dijo a la pareja que quería ver qué había adentro. No entendía por qué no abriría y quería saber qué había en la caja del camión. Y luego, instantáneamente, apenas dije eso, oímos un ruido que venía de la caja y me di vuelta. Todos los sospechosos salieron de la caja disparando. Los cartuchos de 6 disparos de los oficiales rebotaron en los chalecos antibalas que llevaban todos los de la banda. El oficial Lennon corrió a su patrulla en busca de su escopeta. Al oficial Brown le dispararon en el cuello y en el hombro y cayó al suelo. Aun si los oficiales hubiesen llevado chalecos, no habría funcionado. En ese momento nos encontrábamos en desventaja y además las municiones utilizadas en la M16 podían atravesar los chalecos. A medida que los enmascarados se acercaban, uno de ellos le disparó al oficial Brown a quemarropa. Al detective Keenan lo hirieron en la pierna y corrió para cubrirse. Seguían disparándome aun cuando me había cubierto. Los disparos pasaban por entre mis piernas y el árbol que estaba detrás de mí recibía disparos de frente. El oficial Lennon había desbloqueado su escopeta, pero eran muchos los disparos. Los atacantes embistieron la patrulla tratando de moverla para poder escapar. No funcionó. Luego 2 autos llegaron a la escena. Los sospechosos sacaron los sacos de dinero y los metieron dentro de los autos. Uno de los sospechosos no pudo llegar al auto de escape. Un motorizado que iba pasando tomó a la mujer, quien era la pasajera del camión, y evitó su escape. Él vio el Oldsmobile blanco y el Honda marrón huir rápidamente. Los oficiales Keenan y Lennon corrieron a ayudar a sus colegas heridos.
Mientras los sospechosos huían, fui hasta donde estaban Waverly Brown y Eddie O'Grady para ver si podía hacer algo por ellos. Ambos necesitaban más que cualquier cuidado médico básico que yo pudiera ofrecerles. Aún en camino, el foco principal del comandante Alan Kelsey era encontrar los vehículos fugados, pero los informes no eran claros y costaba descifrarlos. Fue muy difícil en ese momento en particular tener una comunicación abierta y clara con alguien allá afuera, porque eran demasiadas las comunicaciones que estaban acumulándose. A medida que el comandante se acercaba, se dio cuenta de que la escena del crimen no necesitaba más personal o vehículos. Se dispuso a encontrar a los responsables. No quería interferir con la respuesta de emergencia en esa área. El camino estaba completamente bloqueado, así que, sabiendo que esta vía de escape los llevaría a una dirección específica, di vuelta en U en la calle Mountain View con la 59 e hice el recorrido de nuevo. Él se imaginó que los sospechosos irían hacia la ciudad de Nueva York, donde había más potencial para más víctimas mortales. Creía que ese camino los llevaría a la avenida Mountain View a una intersección en T. Imaginé que había un 50% de probabilidades de que fuesen hacia el este o el oeste, y yo podría cubrir alguna de las dos vías de escape, y fui inmediatamente hacia esa área tan rápido como pude. De hecho, yendo hacia esa intersección, observé dos vehículos sospechosos a alta velocidad, en dirección este por la calle Christian Gerald. El comandante siguió los autos, los llamó desde donde estaba y pidió refuerzos. Era claro para mí, basado en lo que había sucedido hasta ese momento, que eran individuos extremadamente peligrosos, a quienes no les importaba la vida humana, y no dudaron en tomar las acciones violentas más extremas contra cualquiera que estuviera en su camino. Hasta que las unidades llegaran, quedaría de su parte detener a los dos vehículos que llevaban 6 asesinos fuertemente armados. Después de seguirlos unos minutos, notó que 2 pasajeros del Honda habían desaparecido, quizás para recargar las armas. Cuando llegamos a la esquina de la 6 con Broadway, el Oldsmobile cruzó a la derecha hacia Broadway, hacia el sur por el medio de la ciudad, y el Honda marrón intentó hacer lo mismo, pero había deslizamientos en la vía. El comandante estacionó su auto entre los fugitivos. ¡Necesito refuerzos! Sacó su arma y siguió pidiendo refuerzos, con la intención de que su voz fuese escuchada entre tantas llamadas simultáneas. Seguí ordenándoles a los sospechosos que salieran del vehículo. Hubo un periodo de varios segundos en los que nada pasó. Y luego las puertas se abrieron y veo a una mujer poner sus pies sobre el suelo, pero seguía sentada en el asiento delantero del auto. ¡Voltéate! ¡Déjame! El comandante repitió sus órdenes para que salieran del vehículo con las manos arriba. La mujer empezó a buscar detrás del asiento, quizás un arma. ¡Ya, voltéate ahora! ¡Vamos! Luego el copiloto caminó hacia el oficial y llevaba un chaleco antibalas. ¡Voltéate, voltéate! A pesar de mis repetidas órdenes, uno de los sospechosos venía caminando hacia mí. La mujer estaba intentando alcanzar algo, lo cual asumí inmediatamente que se trataba de un arma. El comandante estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Él volvió a hacer un llamado desesperado por refuerzos. ¡Conductor! ¡Conductor! El 20 de octubre de 1981, el jefe de la policía de Nyack, Nueva York, detuvo uno de los autos fugitivos lleno de sospechosos de un robo a un vehículo blindado que había dejado un saldo de 3 muertos y 2 heridos. ¡Hazlo ya! Mientras pedía refuerzos, uno de los sospechosos buscaba algo detrás de su asiento y el otro se acercaba al comandante utilizando un chaleco antibalas. Necesito refuerzos. Estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Cuando hacía un último llamado, los refuerzos llegaron. Tengo a 2, tengo a 1 en el asiento trasero. Al piso, mirando al piso, brazos abiertos. ¡Oiga! Tírate al piso, baja la cabeza. Aseguraron la escena y sacaron a un tercer sospechoso del asiento trasero.
Vamos. La policía creía que había sido un centinela para los otros dos, pero estaba herido y tiró su arma cuando el auto fugitivo perdió el control. La policía revisó el auto. En el maletero encontraron sacos con más de $1 millón. Debajo del asiento delantero encontraron una pistola 9 milímetros cargada, el arma que la mujer tanto buscaba. Miles asistieron al funeral de los oficiales asesinados en el tiroteo del 20 de octubre. La comunidad entera compartió la tristeza del detective Arthur Keenan por la pérdida de sus colegas. La muerte de mis dos amigos, Brown y O'Grady, definitivamente afectó mi vida. Cuando estás en una pequeña comunidad, en un pequeño departamento de policías como ese, compartes en cada boda, en cada bautizo, cada barbacoa y cosas por el estilo, se convierten en una segunda familia. Así que fue muy devastador para mí perder dos buenos amigos. Los 4 sospechosos, incluida la mujer capturada en el automóvil, guardaron silencio mientras comparecían ante el ayuntamiento de Nyack. La policía no tenía forma de saber cuántos más estaban en libertad. La comunidad de fuerzas policiales del condado de Rockland fue tomado por sorpresa por la secuencia y magnitud de los eventos. Era un pequeño grupo de agresores que vino al condado de Rockland para robar este camión de Brinks y se trató de una magnitud, una seriedad y una potencia que jamás se había visto en ninguna parte por las fuerzas policiales aquí. Si la policía de Nyack no estaba acostumbrada a ese tipo de violencia, a 48 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York, el FBI y la policía de la ciudad de Nueva York ciertamente sí lo estaban. El Grupo Especial Antiterrorista Conjunto de Nueva York ya había estado investigando una serie de robos de vehículos blindados ejecutados de forma similar a lo largo de la región. El exagente especial Lou Vesey era parte de ese equipo. Creía que el robo en Nyack estaba vinculado con otros robos. La gente que robó en Nyack tenía que estar involucrada con otros delitos, porque el modus operandi era exactamente el mismo. Los blancos conducían los vehículos, los negros ejecutaban los robos. Las armas utilizadas eran idénticas a las armas que habían sido utilizadas en otros robos que estuvimos observando. Así que no había duda para nadie de que esto era al menos un acto del mismo grupo. Los sospechosos fueron procesados en la cárcel del condado de Rockland. Cuando les preguntaron sus nombres, todos dijeron sus sobrenombres menos una. Judy Clark, detenida en el auto fugitivo, no era una extraña para el FBI. Para los agentes era conocida por ser miembro del Weather Underground, un grupo radical involucrado en muchos robos violentos y atentados en los 60s y 70s. Por el robo del Brinks, sería sentenciada a 75 años de cárcel. El agente especial Lou Vesey era un experto en el tema del Weather Underground. Reconocí inmediatamente a Judy Clark, quien había estado bajo investigación previamente por ser una posible terrorista. Estaba la otra chica también que me pareció conocida. El agente Vesey sospechaba que la mujer detenida en la alcabala era Kathy Budin, otro miembro del Weather Underground. El chequeo de las huellas dactilares lo confirmó. Budin se declaró culpable y fue condenada a 20 años de cárcel por actuar como señuelo en el camión de mudanzas. Descubrieron que uno de los hombres era David Gilbert, el concubino de Budin. También era integrante del Weather Underground. Recibió una condena de 75 años de cárcel. Sam Brown, herido en el auto fugitivo, era aliado del Ejército de Liberación Negro, otro grupo militante. Como Gilbert y Clark, Brown fue condenado a 75 años de cárcel. 4 miembros de la banda estaban tras las rejas. Por las declaraciones de los sobrevivientes, los agentes estimaron que unos 7 más estaban en las calles. El agente especial Ken Maxwell
se unió a la investigación para ayudar a determinar quiénes eran y dónde estaban los fugitivos restantes. Una nueva pista ofrecía posibilidades. El segundo auto fugitivo fue encontrado a unos cuantos kilómetros de distancia. El Oldsmobile estaba en el condado de Westchester, volcado y abandonado. Dentro había un gran charco de sangre que indicaba que quien lo abandonó resultó herido durante los disparos. Los agentes inspeccionaron los hospitales locales en busca de víctimas por disparos. No encontraron ningún paciente del que no se supiera su paradero el día del tiroteo. ¿Otros casos de atentados? El Oldsmobile era de una mujer que vivía en un departamento de la calle Prospect, en East Orange, Nueva Jersey. Sospechaban que los fugitivos armados se habían refugiado allí. Los agentes obtuvieron la orden de allanamiento. FBI, orden de allanamiento. No encontraron a nadie y comenzaron a revisar el departamento. La ubicación en East Orange, Nueva Jersey, fue un tesoro de pruebas escondido. Era lo que comúnmente llamamos escondite. Dentro de ese escondite, la Policía Estatal de Nueva Jersey y el FBI hallaron una cantidad enorme de pruebas documentales indicando otros escondites, otros vehículos utilizados por estos sujetos y también fotografías y otras formas de identificación que empezaron a revelar el misterio de quién estaba involucrado. Los investigadores descubrieron un nombre clave en los recibos de alquiler. Se trataba del nombre legal de la arrendataria, Marilyn Jean Buck. El FBI conocía su nombre y su historia. Era una conocida operante del Ejército de Liberación Negro y su única miembro blanca. Marilyn Buck tenía una larga historia de involucramiento con políticos radicales. Al momento del robo era una fugitiva que había estado clandestina y que era solicitada por cargos con armas. ¿Qué es eso? Los agentes también encontraron un manual de fabricación de bombas, diagramas de 6 comisarías y una lista negra con los nombres de líderes civiles y comerciales. También hallaron más identificaciones falsas, disfraces, una escopeta, 2 pistolas 9 milímetros y municiones. Un libro de contabilidad con notas detalles hechas a mano por Marilyn Buck revelaron las actividades ilícitas del grupo. En él enumeraba fechas y gastos de alquileres de autos, armas, municiones y drogas ilegales. Mientras los investigadores examinaban las pruebas, comenzaron a encontrar un problema que los atormentaría a lo largo de este complejo caso, según el agente Lou Visey. Creo que la verdadera dificultad era la gran cantidad de información y pruebas. Muchas pruebas de diversas escenas del crimen. Los individuos que siempre usaban sobrenombres, identificación falsa, tenían escondites. Tenías que descifrar quién era quién. Esta era la misma persona, pero con nombre diferente, aunque con la misma descripción física, pero en otro escondite. Era un rompecabezas gigante y algunas veces parecía que no tenías todas las piezas. Los agentes aún no sabían quién estaba involucrado, dónde estaban o por qué lo hicieron. Señor Brown, Para obtener respuestas, el FBI tuvo que utilizar un testigo cooperante. Buscaron a Sam Brown en la cárcel de Otisville, el atacante detenido después de la captura del auto. Era un cómplice de bajo nivel del Ejército de Liberación Negro. Brown cooperaba con la esperanza de que le redujeran la condena. Sam Brown fue el único que decidió hablar con los investigadores y realmente fue un gran comienzo. Él fue el que nos dio los nombres y estos fueron el punto de partida de la investigación para conocer el resto. Así que era importante. El nombre más valioso que Brown suministró fue el del genio detrás del robo armado, Matulu Shakur. Shakur era un conocido militante, el líder del Ejército de Liberación Negro y uno de los miembros del más alto rango de la banda, quienes entre ellos se llamaban La Familia. Si te paran,
La familia era un grupo de unos 12 terroristas, básicamente conformado por miembros del grupo Weather Underground y el Ejército de Liberación Negro. Su asociación formal era noticia para el agente Maxwell. Sabíamos de investigaciones anteriores que estos grupos se habían comunicado, que tenían algunos objetivos y metas en común. Pero nunca antes esa comunicación o asociación había evolucionado a este tipo de actividad delictiva. Muy bien, escucha, Sam. Brown les dijo que la familia se reunió varias veces para planificar el robo de Nyack. Muy bien. Matulu Shakur asignaba funciones para cada miembro del grupo. ¿Sabes qué hacer con eso? Sí, señor. Edward Joseph y Donald Wims fueron asignados como atacantes en el asalto al vehículo blindado. El FBI sabía que Wims era miembro de las Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negro. Escapó de la cárcel en 1978. Los investigadores sabían poco sobre Joseph. Otro hombre llamado Chuy Ferguson se encargaría del fusil M16. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Samuel Lee Smith llevaría una escopeta. No quiero que nadie dispare hasta que Chuy lo indique, ¿está claro? Brown no sabía el nombre de los otros, pero le dio a los agentes las descripciones físicas. Los agentes publicaron anuncios de los 5 nombres, incluidos el de Samuel Lee Smith. En Queens, los detectives de homicidios iban camino a la última dirección conocida de Smith. En un escondite habían encontrado una placa bajo su nombre. Cuando uno de los detectives conducía por la calle de Smith, pasó un conductor que encajaba con la descripción del sospechoso. El detective llamó por una unidad identificada para detenerlo. Cuando el hombre escuchó la sirena, huyó. La policía lo siguió hasta un callejón. ¡Ponga las manos en la ventana! ¡Salga del auto! Use su mano izquierda para abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Salga del vehículo! Mantenga las manos donde pueda. Por tercera vez, como en muchos otros días, un miembro armado de la familia le disparó a oficiales uniformados. Samuel Lee Smith, el fugitivo buscado por su participación en la muerte de 2 policías y un guardia del vehículo blindado, comenzó a dispararle a los policías de la ciudad de Nueva York. El enfrentamiento no duró mucho. Fue abatido por los disparos de los oficiales. Smith era el 5º miembro del grupo terrorista La Familia, que desaparecía de las calles de la ciudad. Otros 7 seguían libres, con casi $1 millón en efectivo robados aún faltante. Quiero que todos quiero que sepan todo sobre el asunto. A partir de un dato de Sam Brown, un miembro de la banda ya en custodia, la policía investigó en un vecindario del Bronx por otro sospechoso llamado Donald Wims. El agente especial Ken Maxwell recalca que Brown sabía muy poco sobre Wims. Brown nos había dado una descripción general de un vecindario en el Bronx donde había conocido a este individuo que encajaba con la descripción de Wims. Mi compañero y yo, después de un proceso de eliminación y un montón de trabajo preliminar, identificamos un edificio que podía ser el lugar del que Brown hablaba. Los detectives inspeccionaron el vecindario con la esperanza de que alguien conociera a Wims y revelara su dirección. Tuvieron suerte. Un vecino llevó a la policía hasta su departamento. Les dijo que Wims estaba arriba en ese momento. Los detectives pidieron refuerzos. Como cada encuentro con estos terroristas terminaba en disparos, se prepararon para lo peor. Rápidamente entraron al edificio con una orden y un equipo SWAT. Tenemos que protegernos. No tenían idea si Wims estaba solo o si estaba armado. Hubo mucha ansiedad en la espera, pero finalmente apareció y se rindió en el pasillo.
En su departamento, sin embargo, encontramos varias armas, una máscara antigás, un chaleco antibalas y suficientes municiones para emprender una batalla con un pequeño ejército. Weems era el único miembro de la familia que se encontraba ahí. Fue acusado con cargos federales y declarado culpable de robo y asesinato en segundo grado. Fue condenado a 75 años de cárcel. Aunque 6 miembros de la familia ya estaban bajo custodia, el líder del grupo, Matulu Shakur, seguía en las calles. Una vez más, el informante cooperante Sam Brown les proporcionó una pista a los agentes. Él creía que Matulu Shakur podía ser hallado en Harlem, en la clínica de acupuntura que Shakur había fundado. El FBI y la policía de la ciudad de Nueva York fijaron vigilancia 24 horas en la clínica. Utilizamos agentes y detectives de diferentes orígenes étnicos para poder mezclarnos lo mejor posible en ciertos vecindarios. Sabíamos por experiencia y también por el reconocimiento de la inteligencia y versatilidad de este grupo que teníamos que ser particularmente discretos en la vigilancia de estos individuos. Los agentes vigilaron y escucharon durante meses. Aunque Shakur nunca apareció, notaron que otros entraban y salían con frecuencia. Los agentes creían que eventualmente ellos los llevarían hasta Shakur. Una noche, los agentes siguieron a un hombre desde la clínica hasta su casa en la 85 Barrow Street, en Greenwich Village. Se enteraron de que la casa estaba alquilada por Edward Joseph, uno de los sospechosos nombrado por Sam Brown en el robo y el tiroteo de Nyack. Sospechaban que Shakur se escondía allí. Y así era. Sus meses de perseverancia valieron la pena. Un juez federal autorizó el uso de vigilancia electrónica. Esto permitió que los agentes pudieran interceptar llamadas y causar fallas. Shakur y Joseph debieron haber sospechado de la presencia del FBI porque prendían el televisor cuando hablaban. A pesar de esto, los agentes pudieron obtener fragmentos y conversaciones incriminatorias, incluso discusiones para matar al informante Sam Brown. Después de semanas, los agentes recogieron suficientes pruebas para obtener una orden y allanar la guarida en Greenwich Village, la noche del 25 de marzo de 1982, 6 meses después de los asesinatos y robos en Nyack. Los agentes se prepararon para el ataque. Atacarían temprano en la mañana siguiente, con la esperanza de atrapar a los fugitivos dormidos de forma inesperada. Cuando los agentes vigilaban y esperaban, vieron a Shakur entrar a la casa. Al amanecer, 2 equipos SWAT llegaron. Un equipo entró por la puerta frontal y el otro cubrió la salida de emergencia trasera. ¡Despejado! Detuvieron a 2 hombres, Chuy Ferguson y Edward Joseph, ambos participantes del ataque de Nyack. Manos atrás. Su líder, Matulu Shakur, no estaba por ninguna parte. De alguna manera había escapado durante la noche pasando la vigilancia. Ferguson y Joseph fueron condenados por cómplices para refugiar a un fugitivo, aunque fueron absueltos de cargos de asesinato derivados del tiroteo de Nyack. Ambos fueron condenados a 12 años de cárcel. El 23 de julio de 1982, casi un año después del asesinato de 2 oficiales y un guardia en el robo del Brinks, Matulu Shakur fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. Encontrar al líder de la banda responsable de 3 asesinatos a sangre fría
ahora se convertiría en una prioridad para cada oficina del FBI en todo el país. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Casi un año después del robo del Brinks y un tiroteo con la policía, los agentes del FBI de todo el país continuaron la búsqueda de la mente maestra detrás del robo del $1 millón. Matulu Shakur, líder del grupo terrorista llamado La Familia, había sido añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Shakur y al menos otros 3 seguían en libertad. En el verano de 1982, un agente de la ciudad de Nueva York viajó a Georgia para entrevistar a un miembro de la familia que había sido detenido por otro robo a un banco. Tyrone Rison ofreció su colaboración a cambio de una condena menos severa del estado de Georgia. Aunque afirmó que no estuvo presente en el robo del vehículo blindado en Nyack, Nueva York, confesó haber ayudado a planificar el trabajo que dejó a 2 policías y al guardia del Brinks sin vida. Rison suministró información crucial sobre otros miembros de la familia. Rison no era solo un miembro de la familia, era un miembro muy importante. Había estado involucrado en todos los robos. Él sabía quiénes eran de la familia. Él sabía los nombres y también sabía cómo funcionaba la familia. Así que podía describir el modus operandi, los robos que hicieron, las armas que usaron, quién hizo qué. Nuestros miradores, más o menos. Rison le dijo a la gente cómo los miembros pudieron obtener tantos nombres. El prisionero explicó que una gerente de una tienda de ropa para niños en Manhattan era clave para obtener las identificaciones falsas. La gerente recogía la información de las licencias cada vez que un cliente pagaba con cheque. Ya que el estado de Nueva York no exigía una foto a principios de los 80, un impostor solicitaba la información del Departamento de Vehículos Motorizados, alegando que había perdido su licencia. Luego, el departamento emitiría un duplicado inmediatamente. Rison también le describió al agente especial Maxwell las razones del grupo. Ellos llamaban expropiaciones a estos robos que eran casi actos de guerra. Y uno de sus miembros, elocuente o no tan elocuentemente, comentó una vez: en la guerra la gente resulta herida. Así que si puedes entender esta filosofía, puedes entender la mentalidad detrás de las razones de esta banda. La información de Rison ayudó a los agentes a entender más sobre los trabajos internos de la banda. Pero para el otoño de 1984, 3 años después del robo del Brinks y del asesinato triple, 3 fugitivos aún eludían al FBI, incluido el líder Matulu Shakur, Marilyn Beck y Susan Rosenberg. A pesar de esto, el tiempo estuvo a favor del FBI. Cuanto más corrían los fugitivos, más posibilidades había de que se equivocaran. El 29 de noviembre de 1984, la policía local recibió una llamada de un gerente en un depósito de Cherry Hill, Nueva Jersey. Él reportó a un cliente en las instalaciones que había pagado su cuenta con una tarjeta de crédito reportada como robada. Los oficiales llegaron y abordaron a la mujer que ya se iba. En la parte trasera de la furgoneta observaron contenedores que parecían llevar explosivos. La policía le pidió su identificación. Cuando ella fue a buscar su cartera debajo del asiento, los cautelosos oficiales la detuvieron. Querían que mantuviera sus manos en un lugar visible. Dentro de su cartera encontraron un arma. La pusieron bajo arresto. Cuando la revisaron, la policía supo que se trataba de Susan Rosenberg, miembro de la familia solicitada por el robo del Brinks y el tiroteo. Los investigadores consiguieron una orden judicial para la furgoneta. Dentro de las cajas habían 290 kilos de explosivos y 14 armas. La furgoneta estaba registrada en el estado de Nueva York a nombre de una mujer llamada Louise Harman. Los agentes descubrieron que su nombre y dirección habían sido falsificados. Hay una etiqueta allí. Cuando los técnicos forenses revisaban el vehículo de Rosenberg,
vieron una etiqueta en la puerta de un taller de reparación en Connecticut. Los agentes localizaron el taller de reparación New Haven, donde estuvo el vehículo. Esperaban que el propietario recordara quiénes le llevaron la furgoneta. Le mostraron varias fotos de las mujeres que estaban vinculadas a la familia. El hombre identificó a Marlene Jane Back, una de las dos fugitivas del robo del Brinks y el tiroteo. Si bien Back no usó su verdadero nombre en los papeles del vehículo, había registrado una dirección en Dobbs Ferry, Nueva York, en la factura del taller. Los agentes siguieron la pista. Concluyeron que Back estaba en Dobbs Ferry y fijaron vigilancia, pero los eludió durante meses. Luego, el 11 de mayo de 1985, finalmente la abordaron fuera de una cafetería y la pusieron bajo arresto. Back negó conocer a Moatulu Shakur o tener vínculos con el robo del Brinks y el tiroteo 4 años atrás. Dentro del bolso. Manos atrás. Pero un juicio federal demostraría lo contrario. Back fue condenada a 50 años de cárcel sin libertad condicional. Resultó ser muy importante en la planificación de los robos y en la adquisición de las armas. Muchas de las armas que tenían las obtuvo en exposiciones de armas en Texas, comprándolas bajo nombres falsos. Ahora solo un sospechoso conocido en el robo y el tiroteo de Nyack faltaba: el líder terrorista Moatulu Shakur. ¿Llegaste a ver a alguien con él? Los agentes revisaron un departamento en Baltimore alquilado por Back, pensando en conseguir alguna pista que los llevara a su paradero. Encontraron materiales para hacer documentos de identidad falsos, pelucas para disfrazarse, planes para bombardear oficinas federales y $10,000 en efectivo. Los investigadores también encontraron armas y municiones escondidas en varios lugares en todo el departamento. Aquí hay otro revólver. Luego, garabateado en una hoja, los agentes consiguieron lo que estaban esperando encontrar: una prueba del paradero de Moatulu Shakur. Tenía un número telefónico en Los Ángeles. El agente especial David Mitchell encabezó la búsqueda de Shakur. Contactó a la oficina local del FBI en Los Ángeles para solicitar que los agentes siguieran la pista. El agente especial Dana Engels de la oficina de Los Ángeles me notificó que había entrevistado a un individuo que había indicado que Shakur había estado viviendo en Los Ángeles. Shakur había evadido a las autoridades en una persecución nacional por más de 5 años. Los agentes esperaban esta vez poder acorralarlo y acabar con el líder de la banda terrorista responsable del asesinato de 2 policías y un guardia del vehículo blindado. El FBI y la policía del estado de Nueva York estaban cercando a Moatulu Shakur, el delincuente elusivo, considerado como el cerebro del mortal robo del Brinks y del tiroteo. Tú me entiendes, ¿no? El agente especial David Mitchell rastreó a Shakur hasta Los Ángeles, donde el líder terrorista permanecía un paso adelante. Había muchos desafíos. Shakur estaba trabajando con un grupo de personas que estaban de acuerdo entre sí, tenían una red de apoyo y todos los investigadores designados tenían dificultades para lograr que los individuos cooperaran. Después de muchas semanas, los investigadores finalmente convencieron a un informante para que les dijera lo que sabían sobre el paradero del fugitivo. Este indicó que no sabía dónde se escondía Shakur, pero identificó a un hombre llamado Chapman, quien era cercano a Shakur. Durante unas 6 semanas, los agentes vigilaron por vía terrestre y aérea a Chapman y a otros cómplices de Shakur, pero este seguía eludiendo a las autoridades. Shakur llevaba una vida de muy bajo perfil en Los Ángeles, al menos según lo que pudimos determinar.
no frecuentaba ningún lugar o área donde pudiera ser identificado y sabíamos poco de su actividad en ese momento. Mientras la vigilancia continuaba, Mitchell y los otros investigadores trataban de identificar un patrón de los movimientos de los cómplices de Shakur para esconderlo en la ciudad. Reexaminaron los registros de alquiler del departamento y otros documentos, pero no encontraron mucho. Luego, el 11 de febrero de 1986, el informante confidencial llamó. Oye, gracias por el dato. Les dijo que Chapman se reuniría con Shakur esa noche, después del juego de baloncesto de los Lakers. Los investigadores ubicaron su auto y esperaron a que saliera del juego. Chapman intentó hacer una limpieza en seco, una táctica de contravigilancia diseñada para perder el rastro. Recorrió muchas calles, cruzando y cambiando de dirección. La policía lo siguió sin saber si Chapman los había visto. Cuando Chapman llegó a su destino, el equipo de Mitchell se estacionó cerca. Chapman se acercó a un hombre y ellos creyeron que era Shakur. Dos oficiales se acercaron a donde los hombres hablaban, cuidadosos de no llamar la atención. Cuando Shakur los vio, salió corriendo. Lo capturaron en un callejón. La detención de este violento revolucionario cerró 5 años de persecución nacional. ¡Cabeza! ¡Ambas! Cuando lo detuvimos, para los oficiales y agentes involucrados, ya era tarde y Shakur se veía cansado. Fue trasladado a la oficina del FBI de Los Ángeles, donde el agente Engels y yo intentamos entrevistarlo. Shakur se negó a darnos cualquier declaración durante esta entrevista y luego fue trasladado a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos. En la primavera de 1986, Shakur fue imputado con cargos federales por el robo del Brinks y el tiroteo. Fue condenado a 60 años de cárcel sin libertad condicional. Los oficiales sobrevivientes de ese terrorífico día en Nyack, Nueva York, quedaron aliviados con la captura y condena de Shakur. Pero para el jefe de la policía de South Nyack, Allen Colsey, el recuerdo de esa pérdida siempre estaría con ellos. Eddie O'Grady y el oficial Brown, Chip Brown, como le decíamos, eran miembros de la comunidad de Nyack. Eran de la escuela distrital de Nyack. Trabajaban en esto antes que yo y, de hecho, de alguna forma me trajeron y me introdujeron en la comunidad. Eran de la comunidad y a muchos de nosotros que eran policías aquí, eran excelentes personas, excelentes policías y los extrañamos mucho. Seguro estoy de eso. En Nyack, Nueva York, se erigió un monumento para conmemorar a los oficiales caídos. Los colegas sobrevivientes han encontrado consuelo sabiendo que las lecciones aprendidas del tiroteo de Nyack trajeron una vida segura tanto para los ciudadanos como para los oficiales en las calles. No digamos que murieron en vano, pero que su último sacrificio identificó un problema nacional. Creo que sus sacrificios y sus trágicas muertes ciertamente develaron una red nacional de terroristas internos, hasta ahora desconocida,
y, en esencia, evitó la pérdida de vidas de otros. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En California, los detectives investigaron un horrible asesinato. El sospechoso huyó, pero lo atraparon en Arizona. Su confinamiento no duró mucho. Escapó y desapareció en el Gran Cañón, robando y secuestrando turistas a su paso. Para detener al evasivo asesino, agentes del FBI y oficiales locales unieron sus fuerzas en una peligrosa cacería. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un asesino andaba suelto en uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos. Armado y desesperado, evadió a las fuerzas de seguridad en todo momento. A medida que se acercaba el fin de semana del 4 de julio, miles de personas se convirtieron en objetivos. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes usaron cualquier medio necesario para rastrear al asesino antes de que volviera a atacar. Cacería. En la madrugada del 20 de septiembre de 1990, un hombre pescaba en el río Burnt Scott, cerca de Stockton, California. Sintió un tirón y arrastró algo pesado. Era una gran bolsa de plástico. Adentro había una pierna humana. El pescador llamó a la oficina del alguacil del condado de San Joaquín. ¿Encontró algo más? Los agentes respondieron a la escena inmediatamente. Confirmaron el reporte de los restos humanos y no pudieron encontrar ninguna pista sobre la identidad de la víctima. Los agentes llamaron al detective de homicidios sargento Armando Mayoya, quien se encargaría de la investigación. La búsqueda de otras pruebas y partes del cuerpo en el río continuó durante la noche y parte de la mañana siguiente. Pudimos llevar una unidad de botes al río junto con una búsqueda en las orillas por parte de los detectives. Al amanecer, los oficiales recorrían el río. Mientras ellos revisaban las aguas más profundas, los detectives caminaban por la orilla. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran otra bolsa de plástico. Dentro había 2 brazos. Las muñecas estaban atadas con cinta adhesiva. Lento, lento. Cerca, un oficial no tardó en encontrar otro objeto. Era un torso humano envuelto en una sábana. Más tarde encontrarían una pierna derecha, la cabeza de la víctima y algo de ropa. Todo en bolsas de plástico separadas. Después de horas buscando, los oficiales encontraron todos los restos de un hombre adulto.
No conocían su identidad. Fue un caso de asesinato bastante brutal. Que alguien se tomara el tiempo para desmembrar a una persona y para transportarla en diferentes bolsas y deshacerse del cuerpo sin importarle nada. Es muy insensible y frío. En la morgue, un forense examinó los restos. Determinó que a la víctima la habían desmembrado con un cuchillo de sierra. Tomaría más tiempo determinar la causa de muerte real o si el hombre estaba vivo cuando fue desmembrado. Los detectives registraron la ropa y encontraron una billetera que contenía una licencia de conducir de California. Pertenecía a Sam Lee McCulloch, de 40 años, de Stockton. Los registros policiales mostraban que McCulloch tenía un registro de arrestos. Sus huellas dactilares confirmaron su identidad. Después de informar a la familia, se obtuvo permiso para revisar su casa. Una vez que la víctima fue identificada y obtuvimos un nombre y un lugar donde vivía, fuimos a la dirección de la víctima. Vivía en el bloque 5200 de East Mariposa Road en Stockton del Sur. Planearon encontrarse con la novia de Sam McCulloch en su casa. ¿Quién desaparecido? Sí, él. Ella había reportado la desaparición de McCulloch temprano ese día. Como no la había llamado en varios días, ella revisó la casa de McCulloch y vio que el lugar estaba desordenado. Faltaban muchas cosas, entre ellas su Jeep Cherokee blanca. También le robaron el... También faltaban 2 escopetas, un revólver y una pistola semiautomática de 9 milímetros. Gracias, señora. Detectives y oficiales examinaron la casa de McCulloch. Observando las huellas en el suelo, hicieron una búsqueda electrostática para revelar los detalles de las huellas, que parecían hechas por botas. Los investigadores también recuperaron huellas dactilares, pero ninguna era ajena a la casa. Si el asesinato ocurrió en la casa, el asesino se había llevado cualquier evidencia obvia. En un homicidio así, uno esperaría encontrar sangre por todas partes, manchas. La persona que estuvo involucrada en este caso se tomó mucho tiempo para limpiar y esconder sus huellas. En el baño, un oficial hizo un descubrimiento importante. Estábamos a punto de salir cuando pasamos una linterna por el área de la bañera y vimos un reflejo de la zona del desagüe. Parecía el brillo de una lentejuela. Los investigadores sabían que se trataba de colágeno, una sustancia en los huesos que tiene una calidad particularmente reflectante. Mirando un poco más profundo en el desagüe, encontramos sangre, tejido y hueso y una gran cantidad de cabello. Y en base a eso, había una gran probabilidad en ese momento de que la víctima hubiera sido desmembrada en la bañera de la residencia. Sigue por aquí. Acércate. Toma un poco. Las pruebas de laboratorio más tarde harían coincidir la sangre y el cabello con los de Sam McCulloch. Finalmente, el forense determinó que McCulloch había muerto antes de ser desmembrado. La causa de la muerte fue una herida de bala en la frente. ¿Qué calibre cree que tiene, Doc? Las quemaduras de pólvora indicaban que le habían disparado a quemarropa. El forense extrajo los fragmentos de la bala y los envió al laboratorio de balística estatal.
Los forenses estudiaron el tamaño, el peso y la composición de los fragmentos y determinaron que el arma homicida era un rifle calibre 22. Al comparar los fragmentos con balas disparadas con armas de muestra, se pueden identificar modelos específicos. Los forenses del Departamento de Justicia de California creían que el arma utilizada fue probablemente un rifle de la marca Westerfield. Los detectives encontraron documentos con los números de serie de la Jeep de McCulloch y sus armas. Y los ingresaron en el Centro Nacional de Información Criminal, o NCIC, una base de datos nacional que utilizan las agencias de seguridad para rastrear criminales, personas desaparecidas y bienes robados. Si los objetos aparecieran en algún lugar, se notificaría a los detectives de San Joaquín. A los pocos días, un oficial de policía de Stockton encontró la Jeep de la víctima abandonada a varios kilómetros de la casa de McCulloch. Sin embargo, un examen no dio pistas adicionales. Los investigadores no tenían pistas sobre el asesino. Revisaron el vecindario de McCulloch con la esperanza de encontrar un testigo. ¿Puedo ayudarlo? Nadie reportó ver o escuchar nada fuera de lo común. ¿Sabes si él tenía algún problema? Pero un vecino reportó que a McCulloch lo habían robado hacía 2 años. El reporte de la policía confirmó esta historia. Al hacer una búsqueda por nombre, descubrimos un informe que indicaba que el sospechoso era Stephen Hording. En ese caso, Stephen, aparentemente, según la víctima, la había robado con una pistola. Fue la primera pista sólida. Stephen Hording no estaba en la última dirección conocida, así que los detectives localizaron a su hermano mayor, quien era un oficial de policía del campus en una universidad cercana. Le dijo a los detectives que Stephen era uno de sus 5 hermanos y que era especialmente cercano a uno de ellos, Danny Ray Hording. Stephen y Danny pasaban mucho tiempo juntos. A menudo cazaban y pescaban a lo largo del río Burns Scott, el mismo río donde el cuerpo de McCulloch había sido arrojado. Les contó a los detectives sobre un viaje de caza que Stephen y Danny habían hecho. Le habían disparado a un ciervo, lo habían llevado a su casa y lo habían desmembrado en la bañera de la casa. Y eso fue significativo para nosotros, que la víctima había sido desmembrada de la misma manera. Muy bien. El hermano mayor de Hording agregó otro detalle familiar a los detectives. Después de masacrar al ciervo, Danny había colocado las extremidades del animal en bolsas de basura de plástico negro. Los detectives pensaron que la historia tenía una extraña semejanza con el homicidio de Sam McCulloch. Le pidieron al hermano que identificara algunas prendas de vestir encontradas en el río Burns Scott en una bolsa que contenía partes de un cadáver. Dijo que los shorts negros y la franela se parecían a las que su hermano usaba. La policía notó que nadie en la familia Hording había visto a Stephen o a Danny desde el 19 de septiembre, el día en que Sam McCulloch probablemente fue asesinado. La investigación avanzó hasta el punto en que había suficiente causa probable para presentar el caso ante el juez. Así que se emitió una orden de allanamiento para Stephen y Danny, junto con una orden de arresto. El 20 de noviembre de 1990, 2 meses después del asesinato, los oficiales de San Joaquín regresaron al remolque de los hermanos ubicado detrás de la casa de sus padres. No había nadie adentro, así que los detectives registraron los alrededores. Tú ve por ahí. Nosotros iremos por aquí. Sí, eso parece.
Detrás del remolque encontraron pruebas importantes. Una culata cortada y un cañón cerrado de un rifle. Los forenses del laboratorio habían informado que el arma utilizada para matar a McCulloch era probablemente un rifle calibre 22 Western Field. El cañón que se encontró junto a la casa del sospechoso era un cañón calibre 22 Westerfield. Al día siguiente, los agentes regresaron al remolque. Uno de los hermanos, Stephen Horning, estaba allí. De arresto. Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. Fue arrestado y acusado de asesinato. El segundo sospechoso, Danny Ray Horning, no estaba en ninguna parte. Baje la cabeza. En la cárcel del condado de San Joaquín, California, en diciembre de 1990, los detectives detuvieron a un sospechoso del asesinato y desmembramiento de Sam McCulloch. Stephen Horning había sido arrestado después de un mes de investigación, pero los detectives necesitaban más pruebas para retenerlo. Su hermano Danny Ray Horning también era buscado, pero había huido. Stephen juró que no tenía nada que ver con el asesinato y dijo que no sabía dónde estaba Danny. Como Stephen no les ayudaba a localizar a Danny, los investigadores se dirigieron al padre de los hermanos en busca de respuestas. El señor Horning ofreció información valiosa sobre el arma homicida al detective Armando Mayoya. Después de hablar con el padre del sospechoso, me enteré de que a Danny lo habían visto con un rifle calibre 22. Su padre dijo que Danny y Stephen habían estado detrás del remolque cuando Danny le disparó a un perro con el rifle. Y luego Stephen le disparó con una ballesta. El señor Horning creía que sus hijos habían enterrado al perro en el terreno detrás del remolque. Los investigadores buscaron en el patio de los hermanos. Notaron que un área parecía estar cubierta con tierra recién excavada y comenzaron a excavar. Encontraron al perro y cuando lo revisó el detective, le encontraron una bala en el cerebro. La bala fue procesada en el laboratorio de balística estatal. Los forenses determinaron que el perro fue asesinado con un rifle calibre 22 Western Field. El mismo modelo que se usó para asesinar a Sam McCulloch. El técnico comparó la bala del perro con la que mató a McCulloch. Las pruebas indicaron que era probable que ambas balas se dispararon con la misma arma. Los detectives regresaron a la cárcel del condado y enfrentaron a Stephen Horning. Describieron la evidencia balística explicando que la bala del perro era similar a la bala que mató a Sam McCulloch y que su hermano Danny había sido visto con un Western Field calibre 22. ¿Por qué no me dices dónde está Danny? Al darse cuenta de que el caso contra ellos era fuerte, Stephen decidió cooperar. Afirmó que Danny había participado en el primer robo de McCulloch hace 2 años. Danny había jurado matar a McCulloch por presentar cargos, pero luego fue a la cárcel por abuso sexual infantil. Cuando salió unos meses antes de la muerte de McCulloch, Danny mencionó que había vuelto a robarle. No participé en el robo, solo los... Como ninguna evidencia física implicaba a Stephen en la muerte de Sam McCulloch, los investigadores retiraron la acusación de asesinato en su contra. Necesitaban encontrar a su hermano, pero Danny Ray Horning había desaparecido. Durante 6 meses, el detective Armando Mayoya trabajó en el caso, pero no encontró nuevas pistas. Luego, el 22 de marzo de 1991, las autoridades de Winslow, Arizona, se pusieron en contacto con él para hablar de Horning.
Recibí una llamada del Departamento de Policía de Winslow para informarme de que había sido arrestado en un robo a un banco. Ese día, Horning había entrado en el Valley National Bank en Winslow, a más de 1.200 kilómetros al este de Stockton, California. Apuntó con su pistola de 9 milímetros al gerente del banco mientras una cajera llenaba una bolsa con $25,000. Mientras estaba en la otra habitación, la cajera activó una alarma silenciosa. A una cuadra del Departamento de Policía de Winslow, el detective Elmer Hassey atendió la llamada. Llegué al lugar en un auto civil en el que pude ocultarme. Me ubiqué en un lugar donde podía ver lo que pasaba en el banco. Como no podía ver desde el vehículo, se acercó más al lugar. Cuando el detective miró por la ventana, vio a un pistolero retrocediendo hacia la puerta con un rehén. Salió por la puerta. Le puse el arma en la caja torácica. Lo empujé hacia la pared. Y le quité la bolsa de dinero. ¡Voltéate! El sospechoso llevaba una pistola de 9 milímetros. El detective Hassey determinó que el nombre del sospechoso era Danny Ray Horning. Un chequeo en el NCIC reveló la orden de arresto por asesinato en California. Hassey describió el arma recuperada al detective Mayoya. Me informaron que tenían en su poder una pistola semiautomática de 9 milímetros. Me dieron el número del serial. Eso confirmó que era el arma que se llevaron de la residencia de la víctima, McCulloch. En Arizona condenaron a Horning por robo a mano armada, secuestro y agresión. En el juicio desafió a un juez a dictar la sentencia más dura posible, jurando escapar en el plazo de 1 año. El juez aceptó la impugnación y condenó a Horning a 4 cadenas perpetuas. Las autoridades de California decidieron no extraditarlo para que cumpliera su condena en la prisión estatal de Arizona, en Florencia. El 12 de mayo de 1992, los funcionarios de prisiones que hacían el recuento de las 4 de la tarde descubrieron que el prisionero número 85897 no estaba en su celda. La prisión fue cerrada y registrada a fondo. Pero Danny Ray Horning no estaba en ninguna parte. El delincuente convicto y presunto asesino se había escapado. El 12 de mayo de 1992, frente a la prisión estatal de Arizona en Florencia, comenzó una cacería masiva tras el fugitivo Danny Ray Horning, que había estado cumpliendo 4 cadenas perpetuas. Horning también era sospechoso de un horrible desmembramiento en California. El rastreador de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona, Doug Shuster, ayudó a organizar la búsqueda. Tenemos muchos rastreadores expertos, perros, vehículos, todo el equipo. El plan era rastrearlo y detenerlo. Planeábamos tomar un sendero, seguirlo con perros, caballos y hombres hasta localizarlo. Los equipos de las fuerzas de seguridad de las agencias locales, estatales y federales respondieron fuera de la prisión. Pero Horning había desaparecido de la zona. Mientras los equipos ampliaban el radio de búsqueda, Shuster regresó a la prisión para tratar de averiguar cómo el asesino logró escapar. Funcionarios de la prisión se pusieron en contacto con el FBI para ayudar en la investigación. Las autoridades primero revisaron los registros de Horning. El prisionero había sido alojado en la unidad central, la zona más segura de la prisión.
No había evidencia de un túnel o de muros rotos. Interrogaron a los oficiales y a los reclusos para determinar las últimas acciones de Horning en la prisión. Doug Schuster primero determinó por qué Horning no estaba en su celda cerrada. En un momento dado, no todos los reclusos están encerrados en una celda. Algunos están trabajando en la cocina, otros trabajando aquí o allá. Así que tienes una parte de los reclusos que no están en sus celdas. Otra parte se contabilizaría a través de una hoja de salida. El personal veía a alguien y decían, estos 4 internos están en la cocina trabajando, por eso no estaban en su celda durante el conteo. Los investigadores se enteraron de que a Horning se le había asignado un trabajo de conserjería, que incluía la limpieza de la enfermería. Esto le dio acceso a los uniformes médicos. Bueno, pudo obtener la bata blanca de la unidad médica ubicada dentro de la prisión y pudo conseguir un par de pantalones blancos de los trabajadores de la cocina. Los investigadores creían que Horning cambió su uniforme de prisión por la bata de laboratorio, los pantalones blancos y una identificación de empleado falsificada. Creyeron que simplemente salió de la prisión y se adentró unos pocos kilómetros en la ciudad de Florencia. Los investigadores revisaron el expediente de Horning para tratar de determinar a dónde podría ir. Un posible destino era California, donde tenía familia y contactos. El otro fue Winslow, Arizona, donde había prometido vengarse de los policías y agentes del FBI que lo habían enviado a prisión. El agente especial Kit Tolhurst, de la oficina del FBI en Phoenix, se unió a la investigación. ¿Van a salir con ellos? ¿Van a llevar perros de búsqueda? Trabajaría en colaboración con el Departamento Correccional para detener a Horning antes de que volviera a atacar. Los informantes en la prisión dijeron que creían que iba a robar más bancos y luego ir a Winslow para tratar de matar a la gente de la sucursal del Valley National Bank que robó o a los agentes, así que creímos que iría en esa dirección. El agente examinó los objetos que quedaban en la celda de Horning. Los enviarían a criminólogos de la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Comenzamos a trabajar con nuestra unidad de ciencias del comportamiento también para ver si podían hacerle un perfil y así averiguar si es el tipo de persona que llevaría a cabo sus amenazas. Y básicamente concluimos que sí sería capaz de llevar a cabo ese tipo de amenazas. Si Horning estaba dispuesto a matar a agentes del FBI, nadie estaría a salvo. La primera pista sólida en la casa de Horning llegó 3 días después de su fuga. El 15 de mayo, los oficiales del alguacil del condado de Pinal respondieron a una llamada desde una hacienda a 24 kilómetros al oeste de la prisión. El dueño dijo que habían robado la casa. Dijo que le robaron ropa, un par de binoculares y comida de su casa. También faltaban varias armas cargadas. ¿Y aquí? Todo. Mi cuarto. El FBI y los agentes locales creían que era Horning preparándose para su intento de vengarse. Tenían razón. Encontraron una huella suya en la casa para confirmar que era él quien había hecho eso. Así que ahora estábamos un poco más preocupados incluso de que se dirigiera en la dirección que había dicho, porque estaba empezando a llevar a cabo su plan. Buenas tardes. El fugitivo estaba armado. El FBI recurrió a los medios de comunicación para advertir al público y solicitar su ayuda. En una conferencia de prensa, los agentes dieron a conocer la foto de Horning y la información sobre su fuga. A cualquiera que viera a Horning, se le pidió que llamara al FBI inmediatamente, aunque se le ordenó que no se acercara al presunto asesino. La cobertura de los medios de comunicación generó muchas pistas.
Una de ellas llegó al FBI de parte de unos campistas que afirmaban que Horning estaba robando comida, mapas y equipo de campamento cerca del lago Mormon, a unos 273 kilómetros al norte de la prisión. Aunque Horning sabía cazar y pescar, los robos eran esenciales para su supervivencia en el bosque. Los oficiales locales siguieron su rastro. Se metía en cabañas, robaba comida y luego se iba. Lo que tratábamos de hacer era una búsqueda casa por casa en todas las cabañas de la zona. De eso se encargaron las oficinas locales del alguacil del condado. Registraban tantas casas como podían. Horning se estaba acercando al Parque Nacional del Gran Cañón. Comenzaba la temporada turística de verano, lo que significaba que miles de personas estarían en peligro. Tenían que encontrarlo antes de que alguien saliera herido. Basándose en el rastro de Horning hacia el norte, los equipos de búsqueda de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona y los departamentos del alguacil centraron su búsqueda en el condado de Coconino. Fue una tarea muy grande. El condado de Coconino posee más de 18,000 acres de bosques y terreno difícil. La cobertura perfecta para un fugitivo. Fuimos a las montañas, a la zona del lago Mormón. Había árboles, montañas, rocas, colinas, helicópteros, una gran cantidad de movilización, radios, perros, caballos, remolques. Fue algo masivo. El 3 de junio de 1992, un oficial del Servicio Forestal Nacional patrullaba un campamento en el condado de Coconino. El oficial vio a Horning saliendo de un área boscosa. Era demasiado peligroso para un oficial solitario seguir al asesino armado al bosque. Cuando llegaron los refuerzos, Danny Ray Horning había desaparecido una vez más. El peligroso fugitivo seguía suelto. En el verano de 1992, Danny Ray Horning escapó de la prisión de Florencia, Arizona, después de cumplir solo 9 meses de 4 cadenas perpetuas. El FBI creía que el presunto asesino se dirigía hacia el norte, hacia Winslow, Arizona, para vengarse de los agentes que lo habían encerrado. El 11 de junio, los agentes respondieron al reporte de un robo de una cabaña cerca del pueblo de Pine, a medio camino entre la prisión y Winslow. Esta vez Horning robó una camioneta y trató de que lo vieran como una celebridad prófuga, según el agente especial del FBI, Kid Tolhurst. Más armas fueron robadas de allí. Y ahí es donde dejó una nota que decía: "Gracias por los artículos, Danny Ray". Estaba tratando de dar a conocer el nombre de su héroe popular, supongo. Cuando la noticia llegó a los medios, a los investigadores les preocupaba que el público no entendiera lo peligroso que era Horning. Ellos sabían que había descuartizado a un hombre en California. Ahora Horning tenía un vehículo, estaba armado y estaba cerca del Parque Nacional del Gran Cañón, mientras decenas de miles de turistas comenzaban sus vacaciones. Durante 10 días no hubo nuevos avistamientos. Con la camioneta, puede que ya estuviera a cientos de kilómetros de distancia. Luego, el 21 de junio, un oficial del Departamento de Seguridad Pública descubrió la camioneta robada a 80 kilómetros al norte de Pine. Danny Ray Horning iba conduciendo. El oficial llamó por refuerzos. Antes de que otros oficiales pudieran responder, Horning se bajó de la camioneta y huyó a pie al bosque que ya conocía.
Los agentes del FBI respondieron inmediatamente. En la camioneta encontraron otra nota firmada por Horning. Pine, Arizona está en el área boscosa en el norte de Arizona. A lo largo del camino de Florencia a Pine, él casi llega a Winslow. Así que se estaba acercando mucho a la zona que nos preocupaba. Sabíamos que tenía armas, sabíamos que tenía el vehículo. Se metió en esa zona y nos hizo creer aún más que iba a intentar llevar a cabo sus amenazas. Las autoridades de Winslow no eran las únicas en peligro. El FBI estableció un puesto de mando de campo dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, donde Horning era una amenaza para miles de turistas. Rastrearon los avistamientos confirmados, trazando los movimientos de Horning. Los agentes coordinaron la respuesta a cada avistamiento y transmitieron la información entre las distintas agencias de seguridad involucradas. El territorio que se estaba registrando era vasto y Horning se movía rápidamente. El 23 de junio, 2 turistas informaron a los agentes que Horning los había secuestrado dentro del Parque Nacional. La pareja dijo que estaban en un estacionamiento el día anterior cuando Horning los apuntó y se apoderó de su auto. Exigió que lo llevaran al borde del cañón. ¡Conduce! ¡No te preocupes! ¡Cállate! Se registró en una habitación del hotel y obligó a sus cautivos a entrar. Ustedes dos. Silencio. Su arma les impidió pedir ayuda. ¿Entienden? La pareja temía que pudiera dispararles en cualquier momento. Necesito que liberen. Horning grabó un mensaje para las autoridades. Pidió que suspendieran su búsqueda. 3 días. También ordenó la liberación de uno de sus hermanos de la prisión y un rescate de $1 millón por la liberación de una familia que planeaba secuestrar a cambio de la pareja sin hijos. Al día siguiente, Horning obligó a la pareja a llevarlo a una tienda donde compró equipo de campamento, ropa nueva y comida. Pero antes de que encontrara una familia con hijos que secuestrar, un oficial del servicio forestal lo reconoció y comenzó a seguir el auto. ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! Horning le disparó al oficial, por lo que tuvo que reducir la velocidad. Obligó al conductor a acelerar. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vámonos! Cuando se alejó un poco, Horning ordenó que detuvieran el auto. ¡Quietos! ¡Quietos! Se bajó y huyó a pie. Luego de dispararle a un oficial de la ley, quedó claro que Horning estaba desesperado y se volvía más peligroso. Sabíamos que juró no ser capturado vivo. Estaba en una venganza contra el FBI y el Valley National Bank. Y había estado en un tiroteo con el servicio forestal. Así que fuimos muy cautelosos al entrar en el bosque. No podíamos correr tras él a su velocidad. Por esa razón, ganó algo de tiempo. Fue algo aterrador. Deberían atraparlo. La pareja secuestrada proporcionó a los agentes información sobre la nueva ropa y el plan de Horning. Una vez más, grupos armados de búsqueda recorrieron el área donde Horning fue visto por última vez. Pero no encontraron rastro de él. Horning volvió a pie y se escondió en algún lugar del inmenso Parque Nacional del Gran Cañón. Había prometido secuestrar a una familia con hijos. Muy bien, vamos, vamos. Para detenerlo, el FBI trajo a equipo de rescate de rehenes conocido como el HRT. Los agentes de la HRT cubrieron el área,
Se adentraron al cañón, revisaron cuevas y realizaron búsquedas aéreas. Tenían que encontrar al sospechoso antes de que tuviera la oportunidad de volver a matar. Equipos de búsqueda del FBI, el Departamento Correccional de Arizona y los departamentos locales del alguacil siguieron al fugitivo Danny Ray Horning a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Movilizaron a docenas de oficiales, perros de rastreo y helicópteros en un esfuerzo por encontrar a Horning antes de que éste secuestrara a más rehenes. Pero el asesino acusado podría haber estado en cualquier parte del inmenso parque de 1.2 millones de acres. Debido al peligro que Horning representaba para los turistas, el FBI decidió cerrar el Parque Nacional del Gran Cañón para el fin de semana del 4 de julio. Fue una tarea importante. El día festivo es el fin de semana más ocupado del año en el parque. También fue la primera vez en los 73 años de historia del parque que fue cerrado debido a una amenaza criminal. Pero Horning era lo suficientemente peligroso como para justificar la acción extrema, según el agente especial del FBI, Kit Tolhurst. Se estaba moviendo dentro del cañón y no podíamos controlarlo porque había demasiada gente en el cañón, así que íbamos a intentar que todo el mundo pasara por los controles de carretera para encontrarlo. A los nuevos visitantes se les negó el acceso y a los que ya estaban en el parque se les pidió irse. La policía estableció puntos de control en las entradas y salidas alrededor del Gran Cañón. Registraron vehículos e informaron a los conductores de Horning. Pero no lo detuvieron a tiempo. ¡Vamos! El 4 de julio, 2 turistas británicos se preparaban para abandonar el parque cuando un hombre armado se les acercó. Sabían que era Danny Ray Horning, aunque ya no se parecía a las fotos de los nuevos reportajes. Era mucho más delgado, tenía el cabello rubio y estaba bien afeitado. Como el parque estaba cerrado, las mujeres eran la única salida de Horning. En un punto de control, un guardabosques detuvo el auto y habló con los 3 que estaban adentro. Horning amenazó con matar a las mujeres si le contaban a alguien. ¿Todos ustedes se conocen? Las mujeres tuvieron que actuar con calma mientras Horning les apuntaba con un arma. El oficial no reconoció al rubio Horning y los dejó pasar. Una vez que salieron del parque, las obligó a conducir 96 kilómetros hacia el sur hasta Williams, Arizona. Cuando estaban lejos de la policía y del Gran Cañón, Horning les ordenó que detuvieran el auto. No se muevan. Con la pistola en la mano, llevó a las mujeres aterrorizadas al bosque. Ellas creían que Horning las ejecutaría allí. No se muevan. Para su alivio, las dejó allí para robar su auto. Las mujeres lograron liberarse y corrieron a una tienda. Una empleada llamó a las autoridades y le dijeron que había un oficial cerca. Las mujeres estaban aterrorizadas, pero estaban ilesas. Señoras, ¿están bien? Proporcionaron a la policía información actualizada sobre Horning, como su nueva imagen y su vehículo de escape. Pusimos una descripción del auto que les había robado a las mujeres, y un oficial del Departamento de Seguridad vio ese auto yendo del Gran Cañón hacia Phoenix.
El patrullero Steven Costello trabaja para el Departamento de Seguridad de Arizona. Cuando vio pasar a Horning, empezó a seguir al fugitivo armado. En poco tiempo se convirtió en algo más que una persecución en auto. Oí una gran explosión y pensé que le pasaba algo al auto. Miré los indicadores y todo estaba bien. En ese momento en particular me di cuenta de que me había disparado. Le notifiqué al operador que me había disparado y que estaba bien y que iba a seguirlo. Los disparos obligaron al patrullero a mantener la distancia. Va a tomar la rampa. Pero sabía que no podía perder a Horning. Voy siguiéndolo. El fugitivo trató de escapar girando cerca de la ciudad de Sedona. Tomó la rampa y pude ver que frenó y se deslizó y tuvo un pequeño accidente. Se estrelló con un cartel y le grité, ¡detente! ¡Detente! Falló el disparo. El oficial tenía órdenes de no seguir a Horning al bosque. El sospechoso ha entrado en el bosque a pie. Cuando llegaron los refuerzos, los agentes y los oficiales comenzaron una búsqueda en la zona. Una vez más, Horning había desaparecido. Después del anochecer, una pista llegó al puesto de mando. Un residente dijo que vio a Horning bebiendo de la manguera de un jardín en un vecindario cerca de Sedona. Un agente de la patrulla fronteriza respondió a la llamada. Hasta donde se sabía, Horning seguía armado. Esta vez no disparó. Después de haber sido perseguido sin descanso durante 54 días y por más de cientos de kilómetros, un agotado Horning simplemente se rindió. Date la vuelta lentamente. No me cabe duda de que gracias a los esfuerzos de los equipos que lo habían estado persiguiendo, estaba completamente exhausto. Estaba tirado en el suelo, cansado como un perro, con la lengua afuera, y para un hombre todavía armado que juró no ser capturado vivo, todo lo que quería era un vaso de agua. Danny Ray Horning le añadió 6 años más a su condena por sus acciones mientras huía. Señor Danny Horning. Las autoridades de California decidieron extraditar a Horning y acusarlo del asesinato de Sam McCulloch. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1994. Los abogados de la fiscalía probaron que en septiembre de 1990, Danny Horning entró ilegalmente a la casa de Sam McCulloch para robarlo. ¡Ahora! Horning estaba molesto porque McCulloch había presentado cargos después del robo. Ató a McCulloch y lo dejó indefenso. Horning estaba usando su rifle Westernfield calibre 22, el mismo con el que los testigos lo habían visto matar a un perro antes. Horning le disparó a quemarropa a Sam McCulloch. Pequeñas salpicaduras de sangre, así como el tejido humano encontrado en el desagüe, indicaban que Horning probablemente había desmembrado a la víctima en su bañera. Luego tiró las partes del cuerpo al río Burns Cut. Sí lo hizo. El 15 de julio de 1994, unos 4 años después de la muerte de Sam McCulloch, un jurado californiano lo declaró culpable de asesinato y lo sentenciaron a muerte. Danny Ray Horning fue enviado a la prisión de San Quintín. Permanece encerrado en la sección de máxima seguridad esperando su condena.